Esta presentación forma parte de una conferencia que fue la que dio lugar a captar el primer contingente de interesados en este postdoctorado. Cuando hablo del primer contingente es porque cuando estábamos haciendo la oferta académica, hicimos una conferencia por Google Meet, invitamos muchísima gente, eso pues fue diseminándose por muchos grupos académicos y se llamaba así, Neurociencia, Paradigma Transpersonal e Investigación. Y ya les he estado hablando de esto, ¿ok? En lo que llevo conversando. Fíjense, esto ocurrió un 15 de mayo del 2024. Este fue el epicentro volcánico de la UNED y pues todo lo que sabemos de marketing, sabemos que este fue el epicentro del marketing de este postdoctorado. Entonces llamamos a esto que se llama neurociencia como una disciplina científica multidisciplinaria, ¿ok? Simplemente porque se encarga de estudiar el sistema nervioso, ¿sí? Y sobre todo, ¿para qué? Pues para que el ser humano se pueda entender mejor, para saber que el ser humano venimos al mundo como con un saquito totalmente blanco, que podemos desarrollar e incorporar una cantidad de experiencias. Sin embargo, la neurociencia nos dice que nosotros podemos, en ese psiquismo fetal, simplemente atrapar emociones que son de madre y que son de padre. Inseguridades de mamá, de papá, en esa carga cromosomática que tenemos de ambos. El desarrollo del embarazo, todo lo que sucede en ese mundo que rodea a esos padres, eso tiene mucha relación con el desarrollo de ese sistema nervioso. Hoy en día se está estudiando muchísimo los factores de la aparición, por ejemplo, de los neurodiversos, que son cerebros que funcionan diferente, que no son una enfermedad, que ya no se habla de que sean una condición, sino que simplemente funcionan diferente, ¿sí? Y en ese sentido, estudiar entonces el sistema nervioso y, por supuesto, como primario, el cerebro, todas sus funciones, cómo cada uno de los hemisferios cerebrales logra entramar esas funciones. ¿Para qué? Para simplemente alertar ese funcionamiento en seres humanos que son neurotípicos, pero que también tenemos a los neurodiversos, ¿ok? Bien, neuroplasticidad, bueno, es el fin último de la neurociencia, mejor dicho, de la neuroeducación y más allá de la neurodidáctica. A través de estrategias neurodidácticas, nosotros podemos ejercer la educación a través de la neurociencia. Y estamos claros que se genera este fenómeno, que es el fin último, que es la neuroplasticidad. Un cerebro esponjoso, interconectado, donde cada día, a través de cada una de esas neuronas, producimos un gran circuito, un gran sistema neuronal, con cada una de las actividades a las cuales se somete un cerebrito. ¿Ok? Obviamente que sí, con estas estrategias atrapamos un cerebrito de poca edad,
pues la tarea es mucho más fácil y además más dinámica, más exitosa, porque no vamos a esperar a ser adultos para generar la neuroplasticidad, que sí se puede, ¿ok? Sí se puede, solo que ya hay partes de ese cerebro que están deteriorados, porque bueno, todos los seres humanos estamos sometidos a una infinidad de elementos de nuestro tránsito en la vida que nos afectan significativamente. Pero bueno, para seguir un poco conociendo este inmenso mundo del cerebro, hay tres elementos importantes, ¿ya? Que nos los delega nuestro gran amigo MacLean. Ya esto viene, imagínense, de los años 60, que fue un médico, pero ya con formación neurocientífica y nos habla del cerebro triuno, ¿ok? En ese cerebro triuno, esta teoría de Paul MacLean nos alerta sobre qué pienso, qué siento y qué actúo. O sea, no es un cerebro disociado, atomizado, es un cerebro integrado, ¿sí? Que todo pensamiento va conectado con una emoción, pero también está conectado con un neurotransmisor, ¿sí? Y que cuando no está educado simplemente reacciona. ¿Con quién? Con el cerebro reptiliano, ¿sí? ¿Por qué se llama reptiliano? Porque es el intuitivo de la supervivencia, porque él nos permite salvaguardarnos de situaciones que no hemos planificado, de situaciones de riesgo, ¿ya? Sin embargo, pues eh, es también el más antiguo, es el cerebro de más eh, impulso, ¿ok? Porque así como es impulsivo, es porque es que todos tenemos un animalejo dentro de nosotros, ¿sí? ¿Me siguen? En este sentido, eh, también entonces compartimos esas funciones cerebrales con el cerebro límbico. Ese es el cerebro del sentir, es el emocional, es donde en la amígdala cerebral están alojadas todas las emociones, todas de gran impacto en nuestras vidas. No hay emociones malas, solamente mal dosificadas, ¿ok? Es el órgano de la percepción que no es consciente en muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque no está educado. Entonces se deja atrapar o envolver por el cerebro reptiliano, que esto es lo que propone la teoría de Goleman en cuanto a desarrollar la inteligencia emocional, con dos inteligencias, la intra y la inter, ¿sí? Y por eso es que entonces cuando hay educación emocional, pues este mágico cerebro funciona desde el pensar, sentir y actuar, no de responder, no de reaccionar. El neocórtex, pues son esos dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, que nos permiten interconectarse también y que son complementarias sus funciones. El derecho va de el todo a las partes y el izquierdo al contrario de las partes al todo. Y realmente pues se ha descubierto que el hemisferio cerebral derecho es el que permite a los seres humanos aprender cosas nuevas, transformar, cambiar, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el ingenioso, es el que emocionalmente conecta con el límbico, es el creativo, el imaginativo y pues nada mejor que la creatividad para poder decir usted es inteligente porque sabe resolver cualquier situación que se presente. No está ubicado en el negativismo de lo que es reptiliano
y todo lo ve negro, sino que siempre tiene una respuesta a favor. Como diría mi amigo Edgar de Bono, el sombrero verde muy bien colocado en la vida. ¿Para qué? Para incorporar posibilidades que satisfacen situaciones que debemos saber resolver con mucha creatividad. El cerebro funciona entonces según la actividad que nosotros realizamos en su mayor parte de la vida, ¿ok? Si ese cerebro está impactado por estrategias, por ejemplo, en el aprendizaje, que te permita innovar, que te permita relajarte, que te permita concentrarte, enfocarte, desarrollar la, el sentido interoceptivo, desarrollar el sentido propioceptivo, ¿ok? Pues simplemente tú vas a tener mucho más fácil el logro de un cerebro esponjoso, de un cerebro con neuroplasticidad, ¿ok? Y esto habla de una neuroplasticidad tanto de nuestros hemisferios cerebrales que forman la neocorteza como del hemisferio, del cerebro límbico y del cerebro basal o reptiliano también llamado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que el cerebro trabaja de manera globalizada. El cerebro no es atomizado. En muchos años, pero muchos años anteriores, se pensaba que el cerebro formaba parte de átomos aislados. Hoy en día se sabe que no es así. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Me siguen? ¿Me están escuchando? Muy bien. Gracias por las manitas. Seguimos entonces. Y aquí voy, que es algo que me han escuchado decir desde que comenzó la tarde. Sistema interoceptivo, corazón, cerebro. Bueno, resulta que durante muchos años se pensó que el único sistema nervioso estaba en el cerebro, ¿sí? Ciertamente tiene 100 millones de neuronas, ¿ok? Es el CPU, el cerebro no tiene vacaciones, ¿ok? Pero resulta que se descubre que el corazón también tiene un mini sistema nervioso de 40.000 neuronas y que la interconexión entre ambos sistemas nerviosos es el que permite tomar decisiones favorables, ¿ok? Poder chequear cuál es la actividad que yo tengo a nivel de mis dos sistemas nerviosos, ¿sí? Y por eso es que nace entonces como un nuevo sentido que se incorpora a los que ya conocemos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, el interoceptivo, porque es la conciencia de mi cuerpo y de mis emociones activadas, de lo que ocurre dentro de mi cerebro, de mis dos cerebros, ¿ok? Que tienen, pues por supuesto, un sistema nervioso integrado. ¿Y quiénes lo integran? Bueno, eso que se llaman neurotransmisores, ¿ya? La ínsula cerebral es una especie de aeropuerto que permite el aterrizaje y el despegue de esa interconexión que no es más que energía electromagnética. ¿De acuerdo? Esos neurotransmisores, pues que muchos conocemos y que forman parte de la química del cerebro. ¿Ok? No hay, vuelvo y repito, una acción
que no esté conectada con un pensamiento y con una emoción. Por eso es que hay personas que cuando tienen ira, reaccionan y son capaces pues de ahorcar a alguien, de pegarle un puñetazo, de decirle cualquier cantidad de verborreas, ¿ok? De improperios. Y es porque esto lamentablemente se dejó cortisolar y está envenenado de cortisol, y el cortisol produce exceso de adrenalina. La misma adrenalina con la que un médico le inyecta a esa bomba corazón y que lo resucita en un paro cardíaco. Pero la misma adrenalina lo puede simplemente desconectar de su sistema respiratorio y de esas funciones integradas de todos los sistemas de un cuerpo físico. Entonces, esa función interoceptiva, vuelvo a recalcar, es lo que me permite a mí conocerme realmente. Mis sensaciones, mis emociones. Saber que no es meritorio enfadarse, subir el cortisol para producir una taquicardia, una subida de tensión, una baja de tensión, una migraña, un derrame cerebral, que es la enfermedad que está de moda, ¿ok? Porque simplemente no he generado ese desarrollo de esa función interoceptiva entre mis dos sistemas nerviosos, ¿ok? Fíjense que esto, bueno, aquí están mis amigas, la endorfina, la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Esas son las hormonas de la felicidad. Ahí es donde tenemos que estar siempre, ¿ok? De una manera comedida, pero manejándolos en ese escenario, ¿de acuerdo? Las, eh, el cerebro produce las enfermedades del corazón y el corazón produce las enfermedades del cerebro. ¿Mm? Eso está perfectiblemente así diseñado. Pero al mismo tiempo, si nosotros estamos funcionando interoceptivamente armónicos, o sea, balanceados, y sabemos balancearnos, como en el autocontrol de las emociones, simplemente se producen nuestras amigas las hormonas de la felicidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, como les decía, la neurociencia está en todo: neurolingüística, neuroeducación, neuroemocionalidad, neuropsicología, neurobiología, neurogenética, neuroeconomía, neurociencia cultural, neurogerencia, neurocomputacional, que aquí es donde está también metida la IA, la inteligencia artificial. ¿Ok? Neuropsiquiatría, neurogerencia, neuromanagement, o sea, todas las neuro, porque simplemente hay un proceso multidisciplinar, ¿ok? Refuerza. Y aquí les pongo un ejemplo. Con la neuroemocionalidad, que capacita para enfrentar situaciones decisivas, ¿ok? En las competencias, por ejemplo, un deportista de alta competencia. Si no hay una neuroemocionalidad allí, lograda, desarrollada, simplemente puede ser un atleta con un desarrollo físico importante, con un desempeño de tu energía, de tu ATP, de todo lo que implica la estructura óseo-esquelética, incluso el desarrollo de ese potencial deportista, con todo un equipo multidisciplinar que te apoya
Pero si no hay una neuroemocionalidad definida, amigos, ese deportista se cae en la primera ansiedad que su cerebro genere. ¿Ok? Entonces, fíjense que la neurobiología, que es lo que acabo de explicar, nos permite hacer ese entramado entre lo que es neuroemocionalidad y neurobiología. ¿Ok? Una sin la otra no es posible. Allí tienes muchísimos ejemplos. Bueno, ¿y qué le pasó a este deportista, a esta persona? ¿Qué le pasó? Bueno, que puede haber estado neurobiológicamente muy bien, pero neuroemocionalmente no. ¿Sí? Y eso lo sabemos incluso cuando una persona va a entrar en un quirófano. Yo he tenido casos donde los he preparado neuroemocionalmente para afrontar la neurobiología y han salido exitosos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tiene mucho que ver la gestión de sí, porque esto es gestión de sí. Esa capacidad neuroemocional que te permite superarte, que te permite ser emocionalmente inteligente, que te permite ser altruista, ser persona de servicio, mirarte con compasión, para que esos procesos intuitivos también se generen como el gran motor de tu comportamiento, ¿ok? Para que sea ese radar. ¿Por qué? Porque allí es donde se activa la glándula pineal. Y la glándula pineal activada, que produce una serie de, de gelatina alrededor de ella cuando está activada, nadie puede con ese poder, ¿ok? Porque la glándula pineal es como la matriz de toda nuestra energía. Eh, Paradigma transpersonal, pues es esa salud emocionalmente estable, espiritualmente vinculante, porque es un todo incluido, es algo más allá de lo biológico, más allá del comportamiento, es algo que se siente, es algo que vibra, ¿ok? Y aquí cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de una fe específica vinculante con un determinada doctrina religiosa, ¿ok? Aquí hay algunos autores que trabajan eh, lo que es el paradigma transpersonal, pero bueno, ahí en el aula tienen muchísimos, ya he mencionado algunos. Este mismo, cuando hablo de paradigma transpersonal, es porque hablo de neuroespiritualidad, porque cuando hablamos en psicología, de psicología transpersonal, es que ya yo no te observo a ti desde el mero comportamiento, es que yo te siento, ¿ok? Es que yo logro palpar no lo que estás pensando, pero sí que lo que estás pensando tiene una respuesta interoceptiva. Eso es neuroespiritual, ¿ok? Porque entonces es cuando se activa esa divinidad interior que tú eres como ser humano, ¿sí? Que lo activas, ¿por qué? Porque simplemente has desarrollado el sistema interoceptivo corazón-cerebro, ¿de acuerdo? Y por eso tú eres un ser, como les decía, un corazón de amor, porque en cerebros, porque y eso te permite trascender, ¿ok? No trasciende solamente el elemento cognitivo, trasciende el elemento neuroemocional del ser que soy. ¿Mm? El paradigma transpersonal, pues lo podemos lograr, alcanzar cuando justamente tenemos actividades como la relajación, como la meditación, la yoga, ¿ok? Como hábitos en nuestra vida, donde hacemos una pausa y ponemos la mente quieta, ¿de acuerdo? Y sabemos simplemente alejarnos de todo lo que nos cortisoliza. Porque cuando meditas,
Y también cuando te relajas, cuando haces relajación, simplemente liberas el cortisol y quedas limpio, ¿ok? El wifi neuronal es algo, una potencialidad de la conciencia y de la presencia de la alertidad. Es una consecuencia, ¿ok? Es esa comunicación empática que me miro y te miro, me miro, te miro y me miro, ¿ok? Esa es la comunicación empática. Wifi neuronal se establece a través de la mirada para que emerja después el proceso intuitivo. Te pienso, pero sé qué es lo que está pasando por allí, o siento que algo está pasando más allá de que no te estoy viendo, de que no te estoy mirando, ¿ok? Entonces son esos episodios donde donde estás de repente limpiando una taza debajo del chorro y te viene a la mente una persona, y en eso la persona te llama, te escribe o te la consigue al día siguiente, ¿ok? Eso es parte de lo que también se establece como la sinergia colectiva, cuando todos nos ponemos de acuerdo, cuando todo fluye en una dinámica energética sanadora, y entonces hablamos de que simplemente somos un poder el uno en todos, ¿sí? Comunicación empática en balance vibratorio emocional y espiritual para el estado de conciencia. Así lo defino yo. ¿Mm? Intuición y neurociencia. Pues miren, eh, el que simplemente vea la neurociencia como una manera de poder estudiar el comportamiento, pero no le haga o le preste atención al poder intuitivo que desarrolla cuando tú estableces el conocimiento de ti, de tus sensaciones, a través del sistema interoceptivo corazón-cerebro, entonces simplemente no estás haciendo nada, ¿ok? No puedes creer en nada de esto, porque uno de los elementos justamente que es un poder infinito es la intuición, es saber en dónde estás, es saber qué viene, es saber que en dónde estás no te hace feliz, es saber como investigador que algo está pasando con esos informantes clave, que hay algo que no se está profundizando, que es somera la entrevista, que no hay una interconexión empática entre tú como investigador y ese informante, ¿ok? Y eso sucede. Por eso es que escogemos hasta muy mal escogidos los informantes cuando estamos en ese proceso de selectividad, ¿ok? De esas personas que supuestamente son las que mejor tienen el perfil para entregarnos una información. Sin embargo, bueno, nos equivocamos y nos equivocamos por esto, porque la intuición no se activa en el momento en que estamos indagando. El no intuitivo aprende aplicando por ensayo y error, y eso ocurre en la vida, ¿ok? Pero cuando tú eres intuitivo, avanzas con fluidez en la investigación, profundizas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estás trabajando con logras tocar las competencias blandas cuando estás en esa dialógica con ese entrevistado, ¿sí? Porque te sumerges en su sentir, porque captas también ese sistema interoceptivo que esa otra persona puede haber alcanzado, menor o mayor que tú inclusive, ¿ok? Y que puede no estar consciente de ello, porque no lo conoce como tú sí estás al tanto de conocer. Entonces, es saber trabajar con las competencias blandas en el rol de investigador, ¿ok? Donde el desarrollo de ese investigador, lo que toca con el desarrollo personal, es superior a todos los saberes que pueda tener ese ser que escogiste para tú cotejar tu proceso investigativo, ¿ok? También hay personas mucho más intuitivas, ¿de acuerdo? El ADN posibilita eso. Una familia que es intuitiva puede otorgar
ese rango en el ADN y esa capacidad ulterior neuroemocional que, bueno, no tiene competencia porque de paso no es aprendida, sino que está en ti y tú lo desarrollas cuando te percatas consciente, presente y alerta de tu intuición. ¿Ok? Eh, bueno, el investigador intuitivo genera confianza en las personas, genera confianza en el ambiente, en los actores sociales, imprime seguridad, imprime además el que es una persona atenta, agradable, risueña, neurofeliz simplemente. ¿Ok? Y maneja fácilmente todo, porque identifica muy que es importante, ¿sí? Y pertinente. Y es mucho más coherente el proceso de análisis. Es mucho más fácil y llevadero. ¿Ok? Eh, simplemente no ve limitaciones. ¿Por qué? Porque se siente con inmadurez. Ay, perdón, se siente con madurez investigativa. Y tú, tutores, las personas que te acompañan, ese jurado lo aprecia. Muchas veces, como no hay formación en materia, pues simplemente observan que hay algo diferente. Y allí es donde dicen, no, esto es algo diferente, este trabajo de investigación es magistral, wow, hay que darle mención, publicación, etcétera, felicidades y tal. Pero es que el fondo de esto es ulterior. El fondo es que estamos delante de una persona que ha desarrollado su sistema interoceptivo corazón-cerebro, por ende ha desarrollado su intuición y la pone en funcionamiento en ese proceso cognitivo ejecutivo superior, que es observar, razonar, interaccionar, ¿ok? Desde eso que llamamos otro poder, otro potencial, que es la serendipitis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, investigar implica ese proceso natural del ser humano desde que nace. Eso lo sabemos todos. Un baby explora su cuerpo, es su primer objeto. Después explora las sabanitas, algo que le llama la atención, un juguetico, una maraquita, algo está explorando. Cuando empieza a pararse de forma bípeda, empieza a explorar el tiempo, el espacio, ¿ok? Entonces, estamos delante de un ser humano que por naturaleza es un explorador, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces esto hay como por ejemplo personas como Goleman que se han interesado muchísimo en aportar sobre nuestro cerebro. Hablamos del valor social del cerebro, de un cerebro 2.0, ¿ok? Fíjense, y esto ya está percibido desde el año 2014. O sea, cuando a mí me hablan de las TIC, cuando me hablan de inteligencia artificial como una innovación, me van a disculpar, pero no hay ninguna innovación porque el primer cerebro cuántico es el cerebro del ser humano, ¿ok? Es el que produce, ¿sí? Es el que determina sensaciones, nuevos hallazgos y por ende esa red neuronal fuerte, ¿sí? Que sabe que construye y que sabe que lo que construye a lo mejor es algo que no tiene notoriedad, que no tiene aporte, porque como les comentaba, me quedé en lo que ya hice, no quiero seguir profundizando en la investigación. Eso no ocurre con un investigador intuitivo, ¿ok? Un investigador intuitivo nunca se, jamás, ¿entendido? ¿Ok? Eh, Bien, somos entonces seres interpretativos por naturaleza y etnógrafos también. Por eso aquí en este postdoctorado hablamos de autoetnografía. Es escudriñar en lo etnógrafos que somos, pero desde adentro. ¿Ok? Eh, bueno, las realidades desde la pandemia, por ejemplo, en cuanto a qué nos llama la atención y cómo utilizar nuestras grandes técnicas para poder investigar, nuestros grandes instrumentos, pues hoy en día están también
rodeados de todo lo que son redes sociales, de todas las aplicaciones habidas y por haber, esto de la inteligencia artificial, pero no por eso tenemos que dejar de desarrollar esa intuición, que es el poder absoluto que tenemos como seres humanos. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta aquí quiero de alguna manera, pues, comentarles la participación de esta pequeña conferencia, charla, simplemente para darles motivación, para hacerles ver que las neurociencias están en nuestras vidas, que solamente tenemos es que decirle, bienvenido cerebro, que aquí estoy para ti, ¿ok? Es aplicarlo en nuestra vida, ¿sí? Es que no haya minuto, segundo, en lo que pensamos, que no esté dinamizado por un balance emocional que todos podemos autocontrolar, que el switch lo tenemos nosotros, ¿ok? El switch está dentro de nosotros, no está fuera, no es el que me dice, es el que yo mismo, desde ese proceso autoetnógrafo de vida que soy, me digo, ¿ok? ¿Sí? Bueno, creo que había alguien por allí que quería entrar, pero bueno, lamentablemente pues no lo pude observar. Hay preguntas para poder entonces hacer algún pequeño feedback. Hay posturas también bienvenidas. Bienvenido el que me diga, estás loca con K. No, la locura no es con K, es con definitivamente. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, eh, voy a apagar un momentico la cámara, pero los voy a escuchar porque acabo de ver una pequeña falla de internet, no quiero, pero entonces, bueno, adelante mi querido José, mi querido Héctor, en ese mismo orden, escucho con muchísima atención y con muchísima oxitocina. Buenas noches a todos. Emocionado acá aquí quedé con con la oxitocina bastante alta y el cortisol bajo. Este, emocionado con todos estos conceptos que usted da aquí. Se paseó por toda la anatomía y la fisiología del sistema nervioso. Me gusta mucho, me gustan mucho todos estos conceptos que acaba de dar. Realmente muy motivador. Rea- eh, era solo expresar que bueno, que hoy me siento muy motivado y con todas esas estructuras por las que usted se ha paseado hoy, bastante activadas. Y muchas gracias. Bueno, aquí yo soy neurocirujano. Y bueno, me siento muy complacido con esta tremenda exposición que acaba de dar ahorita. Muchas gracias. Qué gran sorpresa, José. Neurocirujano en esto, me fascina. ¿Sabes, José, que está graduando con nosotros en esta corte otro médico, ¿no? Médico internista, un chico bastante joven que es venezolano pero está ejerciendo en Perú. Y sus píldoras son justamente las ondas bineurales, es hablarle de cómo funciona el cerebro, de las hormonas de la felicidad a los pacientes que le llegan con la tensión alta, ¿ok? Con estados de ansiedad porque les duele una rodilla, ¿ya? Porque tienen una lumbalgia, por ejemplo, porque tienen migraña. Entonces, bueno, él está trabajando la neurociencia y su artículo
he de enviárselo porque para ti va a ser de gran aporte y no me imagino yo lo que vas a aportar porque los neurocirujanos, bueno, yo los amo porque a mí un neurocirujano me salvó la vida, ¿ok? El doctor Borrás, Enrique Borrás, ¿ya? Hace más de 13 años que me puso 6 clavos de titanio en mi columna por un accidente laboral que tuve y bueno, me salvó la vida, pues, ¿ok? Y con él aprendí mucho, muchísimo. Ya yo estaba metida aquí, pero la parte fisiológica, él fue un maestro para mí porque yo era muy preguntona y le preguntaba muchas cosas, ¿no? Y él es un maestro, para mí es un maestro. Entonces, él me enseñó a amar a los neurocirujanos, ¿ok? De hecho, hay un neurocirujano que en estos días nos visitó por el colegio porque él es neocatecúmeno y estuvimos conversando muchísimo porque también como tú, José, es apasionado por las neurociencias, ¿no? Pero desde esto que estamos aquí tocando, ¿no? Y él, pues, no es investigador como nosotros, porque, pues, no es doctor, pero es un apasionado de cómo las personas podemos revertir enfermedades, ¿ok? Él ha tenido la oportunidad de palparlo con algunos pacientes. Y bueno, y conversamos mucho sobre esto, ¿no? En el cole yo tengo en la tarde algo que le denominé Club de Superaprendizaje para desarrollar cerebros geniales. El que me sigue en Instagram, en Balance con Irene, va a ver la cantidad de locuras que yo hago con esas criaturas, ¿ok? Y cómo los dejo que ellos inventen con un aro, con una pelota, de repente ellos entran en una sala y ven cualquier cantidad de elementos que les llama la atención. Y yo ya tengo planificado estrategias neuroeducativas, pero ellos muchas veces me revierten todo. Y yo simplemente me sumo y voy acompañando sus cerebros, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ahí es donde nació este postdoctorado, en esas prácticas. ¿Ok? Así que bienvenido, José. Yo sé que José nos va en las tertulias a, a entregar mucha sapiencia porque, bueno, los neurocirujanos ven, ¿verdad que sí, José? Ven No, y ven cómo estamos por dentro, ¿cierto? Y eso es algo pues que yo no lo he visto nunca. Lo máximo he visto un cerebro de una vaca. Gracias, José, por estar aquí. gracias a usted, profesor. Sí, sí. A ver, Héctor, ¿verdad? Ajá. Sí, doctora, buenas noches para usted y buenas noches para todos los compañeros de este postdoctorado. Bueno, realmente súper agradecido principalmente con Dios por tenernos acá en este espacio. Yo siempre digo que Dios actúa en base a propósitos y no existen casualidades ni coincidencias, existen sincronicidades del destino, que son las que nos tienen aquí conectados en esta maravillosa frecuencia, ¿verdad? Y estoy muy emocionado porque este postdoctorado me lo recomendó un primo que ya lo hizo, el doctor Manuel Aular Piñero, que es mi primo. Ah, sí, Manuel. Se Y él gradúa ahora. sí, y él me dice, Héctor, con lo que tú haces y a lo que tú te dedicas desde hace años, esto es lo que te falta para clausurar tu carrera investigativa y bueno, aquí estoy. No se equivocó, porque lo que estoy viendo me gusta, me encanta y estoy enamorado de todo esto, de verdad. Manuel es Completamente enamorado. excelente. Sí, entonces soy terapeuta en bioneuroemoción y reprogramación del inconsciente. Tengo ya más de 15 años trabajando con estados de ampliación de la conciencia, con terapias en bioneuroemoción, regresión, hipnosis. Y bueno, he tenido muchos pacientes con enfermedades que no se curaban, pero resulta que aquí sí se curan. ¿Sí? Sí, Estamos señor. hablando de diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades que Ujú. han llegado a consulta y son personas que hoy día están sanas, incluyendo el SIDA y el cáncer, ¿no? Que suena difícil,
de creer, pero aquí ha pasado eso, ¿ok? Como les comentaba, pues estoy súper emocionado porque estoy revisando los contenidos, estoy revisando los programas y son cosas que he estudiado superficialmente, pero algunas sí las he profundizado por la praxis, por lo que me dedico, pues. Hay algo que quería comentar, doctora, que vi en su disertación hace minutos, que el sistema nervioso central tiene cierta cantidad de neuronas trabajando completamente las 24 horas, no hay descanso. Hay una fase vagotónica en la que el cerebro inicia una reparación celular, obviamente, como lo sabemos todos, pero hay una fase de vigilia, que es la que nos mantiene realizando las tareas diarias, ¿no? Las funciones ejecutivas cerebrales. Pero también, aparte del corazón, que por lo general es magnético más que eléctrico, por eso se crea el campo electromagnético, ¿no? Mente-corazón. Son muy pocas las neuronas que trabajan allí, son 40.000 aproximadamente, pero el sistema digestivo tiene más de 100.000, entonces el sistema digestivo también tiene su propio sistema nervioso. Y es el centro emocional. Entonces es llamado el segundo cerebro, están precisamente esas neuronas pegadas al tracto digestivo, y lo trabajo de una manera bastante centrada porque trabajo con enfermedades a nivel digestivo como la úlcera, gastritis, que son esas emociones que los pacientes no pueden manejar, ¿sí? Esas emociones que no digieren y que los enferman, ¿no? La ira. La ira, sí, eso que no tolero. O sea, lo que yo no digiero emocionalmente, mi sistema digestivo tampoco lo digiere. Y si yo estoy almorzando y no estoy digiriendo esa emoción, no voy a digerir los alimentos de una manera simbólica porque el inconsciente no distingue lo real de lo simbólico. Y ese es el cerebro reptiliano de la teoría que usted estaba mencionando. Es el inconsciente que mencionó Freud. Todo está en el inconsciente. También lo mencionó Carl Gustav Jung. Bueno, a eso me dedico, trabajo con el inconsciente, con la reprogramación. Estoy completamente en la orden, doctora. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, gracias por la oportunidad de estar acá. Sumamente agradecido. Un fuerte abrazo. Yo creo que tú eres uno de los que me ha perseguido más, siempre preguntándome. Sí. Creo que fuiste el primero que inscribió. El primero que me preinscribí, correcto. Pero ya acabó la persecución. Sí, con mucha paciencia. No, ahorita es que hay que perseguirnos. Ahorita hay que hacer esa gran red semántica, ¿ok? De todos nosotros. Mira, yo tengo un sueño que yo creo que pronto con ustedes, yo creo que se va a hacer realidad. Amén. Que es conformar la sociedad de neuroinvestigadores transpersonales. Cuente conmigo, doctora. Porque ya somos bastantes. Yo creo que ya pronto pudiéramos estarlo, porque la corte que ahorita gradúa es una corte de gente divina, divina. La de Manuel es más pequeña, pero también son todos adorables. Todos son diapasones de amor, todos, ¿ok? Y entregados en lo que hacen, así como tú, que entregados al servicio, ese Seba, ¿ok? Del cual los Ishaya hablan y defienden, ¿no? Porque en el servicio está también la devoción. Correcto, ¿sabes? Así es. Entonces esa devoción es la que va a transformar a la sociedad y nosotros tenemos que hacerlo. Por eso hay que conformar esa sociedad. Correcto. ¿Okay? Totalmente de acuerdo. Sí. Gracias, doctora. Bienvenido. Yo me siento así, erizada. Me siento erizada. La neurofelicidad está conmigo. La fuerza está conmigo. Bueno, conmigo no, con todos ustedes. De verdad, honradísima por la presencia de ustedes en este programa. Ajá, por allá hay alguien más que tiene la manita levantada. ¿No? Ajá. A ver, adelante. Ahora, ¿me escuchan? Sí. Apago el micrófono para escucharlo perfectamente a cada uno de ustedes, ¿no? Miren, les confieso algo, y no me da pena decirlo, ¿no? Con todo lo que he estudiado, yo cuando vi el postdoctorado, la palabra neurociencia me llamó la atención. No sabía que era eso, ahora sé que es eso. El libro que usted mandó, ya lo leí. Y
Y como dice el compañero Héctor, por algo yo estoy aquí frente a ustedes. Sí. Fíjense que usted nombró una palabra que me gusta mucho y yo lo empleo mucho, que es la parte dialógica. Aquí el respeto debe imperar sobre las creencias, sobre lo que sabemos, sobre lo que socializamos e impartimos. Eso para mí es primordial. Usted nombró la palabra etnografía. Eso es importantísimo, donde hay un revuelo de elementos que conjugan en el actitudinal de cada uno de nosotros, independientemente del país. Porque en cada país hay una etnografía, en cada territorio hay una etnografía, en cada familia hay una etnografía. Inclusive en cada uno de nosotros hay una etnografía. También me llamó la atención lo que usted acaba de decir, porque yo vengo manejando eso de hace muchos años, que es la parte de la glándula pineal. Algunos autores dicen que la glándula pineal, después de los 30 años, ella comienza a encogerse y por ende eso repercute en la parte fisiológica del ser humano. Pero también hay estudios que dicen y sustentan que la glándula pineal se puede estimular a través de la música. Y eso a mí me apasiona. A mí lo que tiene que ver con el cerebro, y no sabía que neurociencia era parte de la parte del cerebro. Yo sé que neuro tiene que ver con el cerebro, no sé si me logro dar a explicar, pero este doctorado yo no lo veía así. Y me llamó más que la palabra neurociencia, me llamó la palabra espiritual, porque confieso que yo en la parte, si es verdad que no voy a una iglesia a arrodillarme a darme puño en el corazón, soy muy holístico con respecto a las distintas religiones que hay en el mundo, ¿no? Las cuales respeto profundamente porque nadie es dueño de la verdad. Pero qué bueno que ustedes están allí, qué bueno que el profesor Héctor, usted, profesora, que espero conocerla a partir de ahora, y a cada uno de ustedes, el neurocirujano, bueno, vamos a impartir sapiencia que ustedes saben, que yo humildemente poco sé, pero la voy a socializar con ustedes, quiero aprender mucho de ustedes, y bueno, eso, caminar en este recorrido de mi vida, porque por algo yo estoy frente a ustedes, para aprender y avanzar. Feliz noche. Eso es cierto, Luis. Yo estoy convencida cada vez y ahorita en este momento estoy convalidando que este es un postdoctorado que está el que tiene que estar. El que no tiene que estar es porque no le tocaba estar. ¿Ok? Ayer yo les comenté que me escribieron 2 personas. Bueno, simplemente la providencia de esta cuántica universal no les tocaba estar aquí. ¿Ok? Seguramente será otra corte porque necesitan esa vibración, ¿ya? Que el que está aquí es porque esa cuántica lo hizo llegar aquí. Hasta ahora, de las 3 cortes que llevamos, solo se quedó una persona. Y es de esta corte, la corte número 3. ¿Ok? Y ha sido porque problemas de salud, pero bueno, simplemente que no quiso remontarse, porque hay otras personas que hasta tenemos un doctor que tuvo un garrafal accidente, casi que lo reconstruyeron a trocitos como un rompecabezas, y los aportes han sido la actitud, la resiliencia, admirable, admirable. Entonces, confirmado lo que dices, aquí están los que tienen que estar. Y no llegarán los que simplemente están, pero algo pasa, ¿sí? Algo pasa allí en ese sistema neuronal que todavía no está fuerte, ¿ok? Para estar aquí. Pero espero que nadie caiga, nadie, porque como dice Héctor, ya no la persigo más, no, ahorita la que persigue soy yo. El que se me queda lo llamo, le martillo ese WhatsApp, ¿ok? Y nadie me puede decir que no. Es que no ha nacido el que me diga que no.
¿ok? No ha nacido. Así que prepárense porque esto es caminando. Esto es elección, no es decisión, es elección. Y aquí todos estamos amarraditos en un círculo hermenéutico, agarraditos de la mano. ¿Ok? ¿Ya? Héctor. Sí, doctora. Con respecto a lo que mencionaba el compañero Luis José, me parece súper interesante el comentario porque justamente el cuadro de Miguel Ángel, donde está tocando la creación, si usted se da cuenta, Dios que sale, el dedo de Dios sale por la glándula pineal, o sea que esa es la puerta de la trascendencia. Si alguno ha logrado detallar ese cuadro de Miguel Ángel, que el principio de la neurociencia está en ese cuadro. Si usted lo detalla, se va a dar cuenta, porque el fondo de Dios ahí es un cerebro, que son los ángeles de fondo. Ese es un mosaico. Sí, ¿Okay? tal cual. Entonces, eso me parece súper interesante cuando conectas el timo con la glándula pineal, como es arriba, es abajo, y ahí está el versículo claramente reflejado en la Biblia. El timo está abajo, la glándula pineal está arriba, y eso es lo que te permite acceder a otras dimensiones, tener estados ampliados de conciencia, de hecho, hasta comunicarse con otras entidades, que es algo que está dentro de las funciones y principios, inclusive los objetivos de la neurociencia como tal, pues, trascender, más allá de la persona. Y si algunos no conectaron, doctores, porque simplemente lo están viendo no desde la comprensión, sino desde el entendimiento, y ya lo decía Dilthey, que se entiende con el intelecto, pero se comprende con el alma. Y si no comprendemos con el alma, entonces no conectamos con esta frecuencia. Así de sencillo. Y ahí es donde está lo transpersonal. Correcto, correcto. Ahí es donde está lo transpersonal, que mucha gente teme, ¿ok? Porque es hacer consciente el ser que soy. ¿Ya? ¿Y a qué vine? ¿A qué vine en este plano? ¿Cuál es mi propósito de vida? Ya yo lo tengo, ¿no? Y lo estoy complementando aquí con ustedes. Yo creo que también, yo también creo que ya estoy caminando por allí, pero siento que cada día, cada segundo, aprendo. Sí, por supuesto. Y me doy permisos, ¿ok? Porque ese es precisamente la evolución, darte permiso. Correcto. Saber que eres un inacabado, ¿ok? Todos los días nos construimos, correcto. Me encanta ese calificativo que usted le da, doctora, de nicho cuántico, me parece espectacular. Esto es un nicho cuántico. Me encanta, lo amo. Sí. Bueno, no sé si hay alguien más. Gustavo, ¿qué quieres decir? Bueno, primero decirle buenas noches a todos, sorprendido con la calidad de las disertaciones que cada uno ha expresado. Héctor, te voy a decir, no sé si la mano que salía de Miguel Ángel en ese momento estaba indicando eso, pero a mí de broma no me agarraron porque no estaba en el Vaticano, en la sala, en la Capilla Sistina, y ahí no permiten filmar, pero yo quería filmar lo que era ese encuentro de esa famosa pintura, y de broma no me sacaron los guardias porque está sacando fotos ahí donde no se debía hacer. Esa es la experiencia que tuve con ese encuentro de Miguel Ángel. Pero igual, no, la remotamente idea de que lo cuántico, ¿qué podía causar en mí? Primero, que yo sentí afinidad con la doctora. De verdad que sí. Sentí que eso que ella dice que me atrapó, que eso es lo que es, que lo que ella busca así. Ya, aquí hay otro loco con K, y bueno, así soy yo. Pero el que yo pueda tener herramientas, que soy de educación especial toda mi vida, sobre todo con el área de retardo mental, que me toca, por supuesto, repetir varias veces la cosa para que mis estudiantes logren tener esa capacitación y adquirir algún nivel de conocimiento según su condición intelectual. Sabemos que se llama discapacidad intelectual, pero bueno, nosotros en educación especial tenemos una conceptualización y política que independientemente la define al final como retardo mental.
disculpe el doctor que está por ahí, porque los doctores a veces hablan que para nosotros es una condición, para la medicina tienen otro tipo de concepto, pero eso que me dé a mí las herramientas, primero que yo ayer estaba sumamente asustado con la broma de la tecnología, como le hice con el aula virtual, yo llamé como a tres llamé después cuando terminó todo eso y me contestó Emmanuel, que da la casualidad, gracias Emmanuel, porque yo sé que estás ahí, es de Maracay, yo soy de Maracay y bueno, ya le dije, nada, te voy a estar fastidiando y Emmanuel, perdón, me logró llevar paso por paso y logré entrar. Pero esta sensación de que yo pueda tener un manejo adecuado, primero de mis potencialidades, que yo pueda descubrir que eso yo lo pueda transmitir a otras personas, ya eso es el plus para mí de este postdoctorado. Agradecido de verdad, estaba asustado, pero es como dice, cambia el switch, cambia ese disque, porque bueno, ya se comenzó y ya uno en la práctica va ejecutando y va accionando. Agradecido, doctora, porque sé que yo le comuniqué mucho con usted, cómo hacía con esto, pero bueno, aquí estoy, como se dice, y gracias a los compañeros que están ahí, que están día a día en ese proceso de superación. Y eso es lo que la vida nos lleva, a tener conocimientos que, por lo menos a mí, que me faciliten el poderlos impartir a los demás. Gracias. Sí, es que eso es justamente, lo acabas de describir de manera perfecta. ¿Ok? Poco a poco, no es de un golpe, pues, pero fíjate que en escasas horas de ayer a hoy hay cambios. Sí. Ya hay cambios en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante lo que acabas de decir. No sé, ¿hay alguien más que quiera participar? ¿Hacer alguna pregunta? Recuerden que el grupo de WhatsApp nos va a unir para entregar información, ¿ok? Para aclarar alguna duda. De repente, como bien decías, Gustavo, un Emmanuel te explicó un determinado acceso a la plataforma, pero bueno, a lo mejor cualquiera de nosotros puede también sacar de la duda a alguien más cuando estemos en ese ensayo y error con la plataforma. Sin embargo, se van a dar cuenta que es amigable, ¿ok? Y bueno, por supuesto, rica en materiales, en libros, en videos, en llevarlos, eso sí. Los videos lo que tienen es una sola intención, es que cuando vayan a la lectura también hagan el centro, ¿ok? Que es el centro y las preguntas del foro son como el epicentro de donde debemos profundizar, ¿de acuerdo? Entonces, porque si es por diversidad de elementos para apropiación, hay muchísimos y cada vez hay más. Pero ahí está todo lo que de verdad nosotros tenemos, como dices tú, Gustavo, que armar la maleta con todo eso, ¿ok? Para tener y sacar la herramienta en el momento en que, digamos, epa, así como hacen los neurocirujanos, pásame el bisturí láser, porque el eléctrico aquí no funciona. ¿Ok? ¿Sí? Vamos aquí a ponerle a esta señora unos parches para que lo genere de su propia sangre porque hubo un derrame de líquido encefalorraquídeo. Doctor, me está evaluando, ¿verdad? José me está evaluando. Alguito sé. Entonces, esas son las herramientas. ¿Ok? Ese es el background que, en este caso, Héctor, pues complementará, aportará, y bueno, y observará todas las visiones de nosotros como diferentes
personas que estamos con unas experiencias profesionales y experiencias de vida, porque de las experiencias de vida también nos vemos en ese espejo. Recuerden que hay por allí un video, creo que está en el segundo seminario, que es ver mírate en el espejo y háblale a tus emociones. ¿Ok? Es importante que siempre tengamos en cuenta que hablarle a la emoción es hacer catarsis, ¿sí? Y es fusilarla en alfa, ¿ok? Esas partículas microcuánticas que están escondidas en el sistema de nuestras redes neuronales. Y cada vez que sucede algo, que haya algún tipo de situación engorrosa, eso que nosotros le llamamos, no, es que tengo un problema, hay un conflicto, ¿qué tal? Eso significa que las analfas se están moviendo, pero se están moviendo porque te están diciendo, fusílame porque ya no me necesitas, ¿sí? Tienes que aprender a liberarte de mí, ¿ok? Porque las analfas es eso que nos permite tener excesos de miedos, rabia, ese segundo cerebro se enferma, ¿ok? Deja de tener una flora intestinal regulada, evita, como decía Héctor, que además nuestra neurogénesis se dé, y hay muchos niños hoy en día, muchísimos nenes, que ya tienen procesos intestinales afectados. Por ejemplo, a los nenes autistas tienen que estar muy regulados con sus dietas, ¿ok? 0 elementos azucarados, 0 almidones, ¿ok? Grasas saturadas. ¿Por qué? Porque eso los afecta, el cerebro se descoordina muchísimo, entran en crisis, ¿ok? Y se ponen mucho más hipersensibles, ¿ya? Igual sucede con los chicos con TDAH, ¿ok? Los TDAH tienen una absorción y además lo buscan con desesperación el dulce, el caramelo, el chocolate, la golosina, ¿ok? Las gomitas. Yo cuando los veo con esas gomitas que tienen tanto azúcar, o sea, me preocupa porque, claro, las cantinas, pues, es un tema de mercadeo también, ¿no? Sin embargo, la lonchera tiene que ser saludable, la familia tiene que entender que deben tener una alimentación sana, ¿ya? En cuanto a que evitar, mitigar los procesos críticos, ¿ya? En ese cerebro, esa saturación de azúcar. Entonces, estos son elementos sencillos, pero que al saberlos nosotros podemos simplemente asesorar, ¿ya? Asesorar a las familias, poder asesorar con mucha oxitocina a ese peque que lo vemos consumiendo exceso de azúcar, ¿ya? Ser asesor de los ambientes de aprendizaje, de esos directores que a lo mejor no conocen, no tienen cultura de neurociencias en la vida, ¿ok? Y que cada día más se detectan cerebros neurodiversos, personas neurodiversas, ¿ok? Hay mucho más de lo que de lo que hay diagnosticado diferencialmente. Y las familias, sobre todo papi y mami, se sienten muy culpables en vez de ponerle manos a la obra, hacer los diagnósticos y hacer los tratamientos. Para mí son seres de luz, ¿ok? Para mí un autista, yo tengo varios casos en consulta privada de autistas, ¿ok? Desde el peque, el mediano y el adulto joven, ¿ok? Y para mí son mis mejores maestros, ¿ok? Mis mejores maestros. Y
así es que debe verlos también la sociedad. Pero claro, los primeros que deben verlo así son los papis, que tienen que abordar la situación sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de minimización de la situación y sobre todo con mucha sapiencia de cómo organizar su crianza, ¿ok? Y los maestros también tienen que estar formados, porque si el maestro no está formado, pues entonces el maestro es castrador de esos cerebros, que tienen un funcionamiento distinto, pero que son altamente capacitados, ¿ok? Son chicos de alto funcionamiento. Hoy en ese caso que les comenté, que tuve que hacer esa socialización y ese discernimiento con esos peques, ahí había un autista y el autista dibujaba todo lo que yo iba negociando con sus compañeros. Y simplemente me pasaba así el dibujo y yo veía y seguía hablando. Y le decía, ajá, eso es. ¿Ok? Y era fascinante ver cómo él gozaba de que la situación se estaba tratando de resolver entre ellos mismos. ¿Mm? Entre ellos mismos estaban resolviendo la situación, porque ellos mismos se sentían agobiados del no saber qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo son muchos los elementos en donde tenemos esas herramientas que conocerlas para poder ser esos diapasones de amor, ¿ok? Que permita salvaguardar nuestra sociedad, porque esos peques van a ser adolescentes y esos adolescentes van a ser adultos jóvenes y van a ser la sociedad productiva, ¿sí? Entonces, tenemos que formarlos para que sustituyan la esencia de la sociedad que nosotros, los que estamos aquí, hemos estado, ¿ok? O sea, es que esto es un tema, cuando hablo de neurociencias en la vida, esto es un tema que se pierde de vista la importancia y el impacto que tiene para una redimensión de nuestra sociedad, ¿no? Esto es para mí un lenguaje, ¿sabes? Que yo creo que todos los profesionales tendrían que formarse en esto. Un lenguaje, ¿ok? Es un código de comunicación. ¿Mm? Bueno, no hablo más esto, porque si no, no los voy a dejar hablar a ustedes. Así que por ahí está Betsy, está Héctor otra vez y está Lidi, ¿ok? ¿Sí? Y bueno, y ahí vamos a ir cerrando con nuestros aportes. A ver, Betsy, ¿nos escuchas? Muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bueno, me sumo al grupo de los locos con K, porque escuchando todo lo que usted está diciendo, doctora, me ha llegado a la esencia que la mayoría de las personas hoy en día han olvidado, y es el amor. Nosotros, como seres humanos, debemos de transmitir esa sensación neuronal, ¿verdad? En todos los espacios y ambientes y contextos que nos hemos encontrado. Cuando a mí me tocó, que bueno, este es un tema que de pronto vamos a tocar en la segunda actividad cuando hablemos un poco del paradigma transpersonal, yo tuve que emerger y hacer una introspección bastante grande en mi vida para poder entender aquella filosofía tan abstracta que se absorbía de un libro. Yo decía, ¿cómo llevo yo esto a mi realidad? Entonces ahí es donde yo decidí formar toda esa realidad cuántica de mis cuatro paredes y en el momento que se estaba viviendo cuando fue el temporada del COVID. Entonces,
quería decirles que, bueno, en esa temporada conocimos de pronto usted lo conoce también, a un filósofo español, Amador Martos García, Sí, pluma como filósofo transpersonal, y él nos ayudó mucho en sus tertulias a conocer nuestra unidad de conciencia. Y de allí, bueno, con todo lo que usted dice, será que se me activó toda esta parte neuronal, ¿no? Inconscientemente. Entonces, allí yo empecé a asociar y conectar con todas esas ayudas y de ideas que en su momento me llegaban, y descubrí ese super yo que a muchos le temen. Entonces, con diferentes textos como Carl Jung, Ken Wilber, Assagioli, entre otros, bueno, llega a la conclusión de crear nuevos constructos, ¿no? Que más adelante podríamos conversar. Y mi mayor interés ahora es eso, conocer la biología del ser, eh, todo su cerebro, todas las funciones en el cual nosotros nos proyectamos, y en cualquier campo, sea la neurogerencia, como docentes, como orientadores, porque es que me ha tocado de todo un poquito. Entonces, bueno, aquí espero encontrar con usted y con todo ese cúmulo de información que hay que indagar, esa nueva construcción, ¿no? Que de pronto es otra compilación de lo que ya vengo haciendo, o quizás algo nuevo. Todo lo iremos investigando poco a poco. Pero esto es divino, y sobre todo cuando podemos hablar sin tapú, porque el prejuicio siempre nos ha limitado, ¿no? Y nos formaron ese sistema de creencias y esos dogmas, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello. Entonces yo le dije, yo ya, ¿hasta cuándo? Tú vas a hablar de ahora en adelante lo que sientes, lo que piensas, y para adelante, para allá. Uno, a medida que va abordando nuevas investigaciones, tenemos que caernos, tenemos que pararnos, nos damos nuestro tanganazo, pero eso no importa, porque es que de los errores es que hemos venido construyendo ideas, y no solamente nosotros, esto viene desde Kant, de Immanuel Kant, de Descartes, de tantos filósofos que todavía tienen puño y letra y son vigentes hoy en día. Bueno, ese era el aporte que quería dar. excelente. Adelante, Héctor. Gracias, doctora. Bueno, yo quería brevemente disculparme con Gustavo porque anoche él me pidió el apoyo, y de verdad que estaba entrando en una terapia con una chica de Argentina que está por depresión. Entonces, bueno, tengo la agenda full, y realmente puedo ver clases el lunes y martes nada más, de 6 a 9 de la noche. Son los únicos días que tengo disponible, el único horario que tengo, si no me perdería las actividades de manera sincrónica que se realizan, ¿no? Porque tengo la agenda full, ¿no? Sobre todo con personas de otros países, y que cuyo uso horario no es el mismo horario americano, pues están fuera del continente. Entonces, Gustavo, de verdad, discúlpame, lo hago público. Me escribiste y tenía esa... Y también hay unos talleres disponibles, doctora, que están completamente a la orden. Si usted ve que pueden complementar algunas de las unidades curriculares que usted tenga previstas acá en este postdoctorado, como ley de atracción, poder de la palabra, cuida tu energía, inteligencia financiera desde la bioneuroemoción, y otro parrilla bastante extensa de ofertas que son avaladas por el Instituto de Neurociencias que está en Barquisimeto, Estado Lara, con el doctor Winston. Estamos dando pasos agigantados. No sé si conoce al doctor Winston Rodríguez en Barquisimeto, Estado Lara, y que estamos prácticamente trabajando con la Escuela Venezolana de Biodecodificación, porque esto es totalmente nuevo acá en Venezuela, pero ha habido mucha resistencia por la Sociedad Venezolana de Psicólogos, sobre todo porque son ciencias holísticas, y para ellos somos una pseudociencia y no una ciencia consolidada. Entonces, bueno, quitar ese calificativo y ese velo, como decía la doctora Basie,
que nos inyectaron en la creencia, ¿no? En el ADN, que venimos con una creencia y decimos, no, todos los ricos están completos. No, los ricos no están completos, Sí, falto no, yo. sí, Falso yo, ¿cómo es eso que están completos? No, que no te mojes con agua de aguacero porque te vas a enfermar. Hay algo más limpio que el agua que viene de arriba del cielo. sí. Entonces, estamos en esas creencias que nos limitan de aprender, de trascender, de evolucionar. Y bueno, este es un espacio para que esas creencias Claro. queden atrás. ¿Sí? Sí, sí, Este sí, es el está espacio. hecho con eso. Ese es el pensamiento que generó este diseño, justamente. Héctor, tú estás en Barquisimeto. En el estado Apure, doctora, frontera con No, Colombia. estás en Apure. Sí, Sí. ya, en Guadualito, ¿está por ahí? No, estoy en San Fernando, pues, en la capital del propiamente estado en Apure. San Fernando. Pero siempre estoy viajando a Mérida, al Táchira, conferencias, Barquisimeto, siempre estoy en Margarita, Sí. en una conferencia, en Caracas también, en el Yo BOD. yo voy ahora, después del acto de grado de San Felipe, voy a Barquisimeto, a la UNERSA, donde Ok. también voy a tener una conferencia sobre todo esto. ¿Okay? Una invitación que me están haciendo. Perfecto. Pensé que estabas en Barquisimeto y ya te iba a decir, bueno, nos tomamos un café en Barquisimeto. No, sí voy dentro de un mes, doctora, estoy en Barquisimeto porque voy a dar una conferencia de un máster en alergia, enfermedades autoinmunes y neurodegenerativas. Neurodegenerativa, está bien, muy bien. Sí. Sí, esto, el Colegio de Psicología está, creo que fuertemente, yo diría que con baja autoestima. Con baja autoestima. Porque de verdad que creo que la formación del psicólogo en nuestro país es sumamente ya caduca. ¿Okay? Demasiado conductista. Sí, yo conozco jovencitos pues que llegan a mí buscando lo que la universidad no les está entregando. ¿Okay? Y ahí es donde tú realmente dices, bueno, es que tampoco están los que deben estar formando a esta nueva generación de psicólogos. ¿Okay? Y bueno, así como tú muy bien sabes, Héctor, hay infinitas terapias. Una de las que yo aplico es el biomagnetismo médico y los centros de regulación de energía, que con simplemente tocar unos centros en la cabeza, ahí hay un cambio importante en tu vida. Y yo creo que solamente puede ser que te escuchen, pero que no haya un feedback que te permita a ti autorreflexionar, ¿no? Caer en ese estado de tu consciente, pero también de tu subconsciente. ¿Okay? Entonces, cuando tú escuchas, pero después haces simplemente un pequeño feedback con 2 o 3 palabras, es cuando entonces de verdad estás tocando eso transpersonal que se mueve y que es necesario para que la persona haga clic. Como diría mi abuela, que en paz descanse, le caiga la locha. ¿Ok? Sí. Le caiga la locha. Entonces, eso hoy en día en las terapias psicológicas, muchísimo, con todo mi respeto, no está sucediendo. Sí, doctora. Hay un gran atraso. Hay un gran atraso. Yo estoy estudiando psicología, paradójicamente, ¿no? Porque yo digo, hay que transformar esa praxis docente. Y estoy estudiando por eso. Entonces, voy por el 3er año, pero claro, hay muchos tropiezos y muchos... Yo dejo que todo fluya, ¿no? En la bio tenemos, te lo practico en terapia, de hecho. En la bio decimos, percibo, acepto, suelto y fluyo. Son 4 procesos bastante coherentes, ¿no? Y van en esa misma progresión. Entonces veo que hay mucho conductismo, como dice la doctora Beisy, o es cognitivo-conductual, o es conductual, o es gestal, pero no se aplica el enfoque holístico, que es el que te da paso a una nueva trascendencia del ser, porque ¿cómo transformas tú a una persona si no lo transformas desde adentro? Entonces quieres transformar son los resultados, estás atacando el síntoma y no la raíz. Correcto. Del problema.
Por eso hablo de transformar esa praxis y por eso estoy pensando en implementar, estoy escribiendo un libro de bioneuroemoción también, que debe estar saliendo dentro de un año más o menos, Dios mediante, para aplicar ese protocolo de bioneuroemoción en sus 4 fases que tengo planteadas. He hecho investigación también, he estado con familiares de personas que tienen enfermedades terminales, con entrevistas, encuestas. He estado haciendo investigación porque me gusta, pues me gusta porque en la investigación es donde sabes qué es lo que está ocurriendo con el paciente y con el cuidador, con el familiar, ¿no? Entonces, de verdad que es algo